Hemos visto mejoras por parte de la mayoría de los grandes equipos en esta primera mitad de la temporada 2023 de Fórmula 1. Hemos visto esa mejora de Ferrari en varios paquetes diferentes que han ido introduciendo ya desde el Gran Premio de Miami, luego Gran Premio de España, suelo, pontones, alerón delantero, alerón trasero. El equipo Aston Martin también, ese gran paquete de actualizaciones que trajo en el pasado Gran Premio de Canadá y que también funcionó al menos en esa carrera para el equipo. También McLaren, que ha pegado un salto adelante con esa actualización que incorporaron en el coche de Norris en Austria y que luego replicaron en el coche de Oscar Piastri para el Gran Premio de Gran Bretaña, y quedan todavía más cosas para confeccionar, vamos a decir, ese McLaren B. El equipo Mercedes también, en Mónaco, por ejemplo, el diseño ya con pontones, ese rediseño de la suspensión delantera. En fin, que hemos visto grandes actualizaciones Williams de todos los equipos para intentar conseguir una cosa, que es ganar al equipo Red Bull, que hasta ahora era el único al que no le habíamos visto un gran paquete de mejoras aerodinámicas. Red Bull, no digo que haya estado compitiendo la primera mitad de la temporada con con el coche con el que habían estado en la pretemporada y el coche que habíamos visto en Bahrein. Han ido trayendo algunas pequeñas actualizaciones. Vimos, vamos a decirlo así, un pequeño adelanto de mejora aerodinámica o de pequeñito paquete aerodinámico mejor en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, que cifran algunos rumores del paddock que le otorgaron a Red Bull unas 2 décimas, vamos a decirlo de alguna forma. Y según publica la prensa alemana Automotor und Sport, la primera gran actualización para el equipo Red Bull, o quizá la más visible, va a llegar este fin de semana en el Gran Premio de Hungría. Y dice Automotor und Sport, dice la publicación alemana, que principalmente va a ser una mejora que se va a centrar en los pontones del equipo Red Bull. Aquí tenemos una imagen ampliada de los pontones de antigua especificación, de momento la especificación más moderna hasta que veamos qué es lo que introducen en el en el próximo Gran Premio de Hungría, que va a ser una mejora que va a saltar mucho a la vista y que es una mejora que, atención, al contrario de la tendencia que hemos visto últimamente en la Fórmula 1, no es un equipo copiando a Red Bull, sino que es Red Bull copiando a un equipo. En concreto, lo que dice Automotor und Sport, lo que dice la prensa alemana, es que Red Bull se va a presentar en el Gran Premio de Hungría con unos pontones muy al estilo Aston Martin. Esa es la información que deslizan desde Alemania, que en el equipo Red Bull la gran actualización, la más visible que vamos a tener, es en la zona de los pontones. Y lo que yo entiendo que es un pontón estilo Aston Martin es que toda esta caída de aquí, muy similar por ejemplo a la que tenía el equipo McLaren hasta Austria-Gran Bretaña, similar también a la que veíamos en otros equipos, va a mutar y se va a convertir en las túneles, bañeritas, en los toboganes, vamos a llamarlo los toboganes que tiene el equipo Aston Martin. Vamos a ver cómo les funciona. No critiquemos a Red Bull, no saquemos las espadas, no empecemos de repente, igual que empezaron ellos, por cierto, a decir no, es el Red Bull verde, de repente están copiando al equipo Aston Martin. No sé si os acordaréis, pero el año pasado, justo coincidiendo con el Gran Premio de España del año 2022, el equipo Aston Martin presentó una primera gran actualización que se basaba básicamente en unos pontones que eran como los de Red Bull, y lo que hizo el equipo Red Bull fue, de una forma muy elegante, poner a Christian Horner con un Red Bull con una lata verde en toda la realización televisiva, dejando entrever pues que no estaban demasiado contentos con la copia que decía Red Bull, que habían hecho en Aston Martin. Pues ahora va a ser a la inversa, y ahora lo que vamos a ver es que, según dice la prensa alemana, a partir de este Gran Premio de Hungría vamos a dejar de ver esta forma en el pontón del Red Bull para ver una caída un poquito más pronunciada en esta zona de aquí, que es, ya digo, una tendencia que se ha estado siguiendo durante la parrilla. Es algo que, por ejemplo, hemos visto en el equipo Williams. El equipo Williams, creo que fue en el Gran Premio de Canadá, ya introdujo esa mejora con unos toboganes muy parecidos al equipo Aston Martin. El equipo Ferrari lo hizo también. Es verdad que Ferrari había empezado la temporada con esas bañeritas que estaba heredando desde el año 2022, pero en España ya las excavaron un poquito más y pusieron esas paredes laterales un poquito en el pontón para cambiar ahí el flujo de aire. McLaren ha sido un cambio radical. De hecho, yo creo
viendo todavía esta foto del pontón del Red Bull, que el cambio que podemos esperar por parte del equipo puede ser muy parecido a lo que hizo McLaren, porque el pontón del McLaren era bastante similar al de Red Bull. No tenía a lo mejor esta excavación tan fuerte al inicio, pero sí esta entrada de cuchara invertida en la parte delantera del pontón. Y luego McLaren, lo que presentó al principio de la temporada era este canal que tienes aquí un poquito descubierto, y lo que presentan desde el Gran Premio de Austria para Lando Norris, luego Gran Bretaña con Oscar Piastri, es de repente excavar un poco aquí para hacer pues lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Y es que de repente tú sabes que necesitas mucho flujo de aire aquí en esta parte para expulsarlo y que luego llegue a la parte de abajo del difusor, y luego por la parte de arriba pues también reconducir todo el flujo lo máximo posible para que lo conduzcas por toda esta zona de aquí, lo lleves al difusor y mejore un poquito la aerodinámica del coche, que es básicamente lo que ya se hacía en los años 80 con el efecto suelo. De hecho, estuvimos en el Festival de Goodwood y os prometo que veías los pontones de algunos coches y con ciertas distancias, obviamente, veías la entrada del pontón, veías el lateral casi completamente recto y justo detrás de esa pared una excavación un poquito más pronunciada, y decías, ah, vale, o sea, esto se hacía así y ahora lo están haciendo otra vez en Fórmula 1. ¿Qué más puede mejorar Red Bull? No lo sé. Yo recuerdo una rueda de prensa, creo que fue la posterior al Gran Premio de Gran Bretaña, en la que le preguntaban a Verstappen sobre el tema de mejoras y decía, no, pues tenemos que mejorar en curva rápida, tenemos que mejorar también en curva lenta, tenemos que mejorar un poquito la frenada y la degradación de los neumáticos, y la gente se lo tomaba a risa, y hubo ese momento, no quiero decir casi de puto amo, pero muy parecido, en el que Verstappen se queda parado con la sonrisita y diciendo, no es coña, voy en serio, hay que mejorar eso en el Red Bull. Entonces, claro, el miedo es, ¿qué se habrán inventado esta gente? ¿Qué habrán sacado esta gente? Y sobre todo, ¿qué implica esta mejora también? Porque ahora mismo, por rendimiento puro, yo creo que el equipo podría llegar, Red Bull, con el coche de Bahrein hasta final de temporada y seguiría dominando y seguiría con cierto margen, con cierta solvencia. Es cierto que los equipos han dado ya un primer paso de evolución, se han acercado un poquito más, pero no lo suficiente. Y ahora hay que ver cómo se evoluciona durante la segunda mitad de la temporada, porque recordemos que tienes que centrar algunos esfuerzos en el año 2024, que es una cosa que el propio Christian Horner dijo también en su momento. Después del Gran Premio de Canadá, creo que fue, dijo Horner que la mayoría de los recursos ya estaban puestos en desarrollar el coche del año 2024. Hay una cuestión interesante para el equipo Red Bull que puede explicar a lo mejor también por qué han tardado tanto en meter ese primer paquete de actualizaciones, y es que recordemos que ellos, por la condición de vigente campeones del mundo y también esa sanción por haberse saltado el techo presupuestario en el año 2021, tienen menos horas de desarrollo, tienen una multa monetaria y tienen menos horas de simulación por ordenador aerodinámica que el resto de equipos. Entonces decía Horner algo así como que, oye, hay que tener cuidado con qué es lo que metemos, porque sí que es cierto que si tú metes un gran paquete de actualizaciones, luego lo que tienes que hacer es seguir acomodándolo al coche, seguir reajustándolo con nuevas piezas que cuestan un tiempo de producir, que cuestan un dinero también, pero que son necesarias. Entonces, imaginaos que por lo que sea Red Bull mete un paquete de actualizaciones y no funciona bien, y tienen que recompensar. Claro, no tienen tanto margen de movimiento por dinero y sobre todo por horas de desarrollo como un Williams, que dices, oye, hemos hecho un suelo nuevo y no funciona. Pues nada, métele caña y como sabemos que hay que cambiar aquí, podemos producir otro suelo. Quizá Red Bull no está en esa situación o tiene menos margen de maniobra. Pero la realidad es una cosa, chicos. A día 17 de julio del 23... creo que la mayoría de equipos, o de los punteros al menos, ya han metido su primer gran paquete de actualizaciones. Nos faltaba Red Bull, que ahora, según dice la prensa alemana, vamos a tenerlo en el Gran Premio de Hungría con un nuevo pontón, que yo creo que tendrá que venir acompañado de forma necesaria con algún rediseño del suelo, aunque solo sea porque si tú cambias la parte de atrás de los pontones, si de repente son más estrechos o más anchos, depende de la decisión que tomen de diseño, la cavidad en la que ese suelo encaja con el pontón tiene que cambiar también. Por tanto, ya tienes que introducir un suelo nuevo. Ni te quiero contar cómo funciona ese suelo y ese difusor con el nuevo flujo de aire que va a generar el pontón. Pero hasta que se confirme lo que vamos a ver en Hungría, hasta que no tengamos el coche en Hungría y podamos decir, vale, era pontón nuevo y era de esta forma. ¿Cuáles son los equipos que han tenido las grandes actualizaciones? Hemos visto ya la de Ferrari. Le ha servido, dice Margené, para mejorar el tema de
de la degradación, para encontrar un coche un poquito más equilibrado, ¿vale? No somos nadie para contradecir lo que dice Jenné y lo que dicen desde dentro de Ferrari. Sigue habiendo otros errores como estrategia que hicieron perder a Carlos y a Leclerc 5 posiciones los dos en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, pero vale, la mejora está ahí. Hemos visto una mejora, yo creo, de Aston Martin, aunque no lo creáis, yo creo que la mejora de Aston Martin es real y que ha sido algo más propicio de circuito Austria-Gran Bretaña que por las mejoras que se han introducido, pero claro, tenemos ya un gran paquete de mejoras también para el equipo Mercedes, que está un poquito más dentro de la pomada, y sobre todo la gran sorpresa que saltó en Gran Bretaña con la actualización de McLaren, que ya tuvo Lando Norris en Austria, que fue medianamente bien, y que confirmó Oscar Piastri, que estuvo fuera completamente de ritmo en Austria, pero con las mejoras en Gran Bretaña, ahí estaba con un podio que no llega a ser por un safety, y él habría conseguido. Aún y con todo, con todos los grandes ya actualizados, salvo Red Bull, ¿cómo de cerca han estado? Decidme en el chat, ¿cómo de cerca han estado? ¿Habéis visto algún momento en el que hayáis dicho, ¡ay, ahora sí! ¡Ay, ahora con este alerón nuevo sí que van a ganar a Red Bull! ¡Ay, ahora tal! Siguen controlando. Entonces, Mónaco. Bueno, sí, pero Mónaco, Andy, estaremos de acuerdo, y Harley. Muy bien, me gusta. Mónaco. Estaremos de acuerdo que Mónaco fue una cosa... es un rara avis. Mónaco es un circuito muy específico. Entonces, sacar conclusiones generales de Mónaco me parece un tanto aventurado. Mónaco, la gran Mónaco, la clasificación vale que se resuelve por 84 milésimas. Ok. Y oye, vale que se resuelve por 84 milésimas y que Alonso en el primer y segundo sector está 3 décimas por encima de Max Verstappen. Absolutamente cierto. Miraos el primer stint, porque antes de la parada Max está lejos, de Fernando. Y luego la lían con la estrategia. Más allá de eso, Canadá, por ejemplo, que me estabais diciendo. Vale. ¿Cuánto se estaba guardando ahí Red Bull? ¿Cuánto se estaba guardando Verstappen? Me parece muy bien, y me parece muy bien que terminen cerca, ¿eh? Pero ¿qué es cerca? Canadá fueron 8 o 9 segundos, creo, lo que Verstappen le sacó al segundo clasificado. O sea, nos estamos conformando ya con unos niveles... Cuidado, ¿eh? Silverstone, vale, por un safety car. Cuando Verstappen pasa a Norris, vale que los McLaren al principio mantienen la diferencia. Luego Verstappen dice, se acerca la parada, voy a apretar. Los pierden de vista. Y Canadá, exacto lo que decíais, llevaba un pájaro en el coche. Y claro, decís en Canadá, también Fernando iba haciendo lift and coast. Para mí eso todavía añade más a mi argumento. ¿Por qué Verstappen con un pájaro en el freno y Fernando con un lift and coast acaban a 7 segundos o más de 7 segundos de diferencia? Para mí lo que revela eso es que Verstappen tiene tal ventaja y que Alonso iba tan a degüello que con el ritmo que llevaba Fernando no les llegaba la gasolina.